Buenas noches, mi nombre es Jorge Antonio Giraldo, soy estudiante de la Facultad de Música de la Universidad Abierta y a Distancia, y esta materia es el taller colectivo de producción. Ahora les voy a contar un poco la historia de la producción musical y para ello es importante mirar este gráfico. En los años 50 y 60, los grupos musicales empezaban a grabar en estudios de esta característica, con cintas de carácter magnetofónico. Era muy difícil tener estudios de grabación de esta característica. En los 70 ya empezaron a utilizar más relaciones de este tipo. Eran consolas un poco más grandes, efectos de procesamiento, mejoramiento en sintetizadores. Miraban cada uno de estos elementos y con base en eso, pues aunque era muy costoso acceder a ellos, pues permitía que pudiesen hacerse los procesos de grabación. En los años 80, el MIDI empezó a permitir que existiera ya una forma a través de los secuenciadores o controladores de llevar la información de manera secuencial, digamos, el proceso. El MIDI fue un descubrimiento demasiadamente importante. Y en esos mismos 80, pues el audio se empezó a procesar en las casas, en los lugares, empezó a procesarse de esta forma. Entonces ya empezamos a ver, digamos, otros tipos de elementos, digamos, fundamentales allí. Este gráfico que hay aquí, pues nos muestra algo muy importante en los años 90 y fue la aparición del programa que iba a sustituir la grabación análoga, que es básicamente la herramienta determinada como Pro Tools. El Pro Tools que arroja estos tipos de gráficos como tal y va a empezar a generar unas grabaciones de carácter sintetizado hacia el tema de los procesos análogos. Después de estos procesos, pues nos encontramos que ya en el siglo, en el componente del 2000 para acá, pues nos encontramos con estaciones ya caseras, estaciones que funcionan bajo las lógicas de poder grabar mi propia música y ponerla, digamos, en líneas específicas. El acceso a programas como Pro Tools, Cubase, Fruity Loops o Logic Pro, pues se convirtieron en elementos fundamentales para hacer procesos de grabación. A esto se suma algo muy importante y esto nos ayuda a mostrar de forma somera un poco lo que tiene que ver con la historia de la producción musical. Pero ¿qué es la historia? Literal, los procesos históricos, como aparece aquí, de la producción de audio. Pues esto nos va a llevar a este aparato que aparece aquí, ¿sí? Uno de los primeros elementos que nos permitió la producción básicamente de audio. Ese es el fonotógrafo. En 1800, dicen algunos 60, 70, aparece por Scott fonotógrafo, que lo que hacía era a través de este cónico, pues empezar a sacar digamos, el sonido o la información. Grababa, pero no reproducía la información. Este que aparece aquí ya es el fonógrafo. El fonógrafo aparece también finalizando el 1800 y Thomas Alva Edison es la persona que, digamos, inventa este elemento. Este sí ya tenía unos componentes más de transmitir información de ese día. Grababa y reproducía. Y este que aparece aquí es el famoso fonógrafo. El fonógrafo ya aparece con estas pastas como tal que ya generaban la relación de producción de discos como tal. Era un fonógrafo un poco en mayor proporción y también fue a finales de los 900, de 1900 como tal. Aparecen unos elementos fundamentales aquí y es con la aparición de los elementos magnéticos y de la electricidad, pues aparece el tocadisco, aparecen las cintas magnetofónicas, aparece el magnetófono como tal y aparecen las cintas magnéticas o cassette compactos. Es importante saber que esto ocurre más o menos entre 1925 en promedio y estamos hablando del 63, 65 del siglo pasado. Aparecen también otros elementos como el Walkman. El Walkman es supremamente fundamental porque es la forma como se empieza a reproducir esas cintas magnetofónicas de manera personalizada y se utilizan estos audífonos y se hace personalizado el sonido. Es decir, cada persona podíamos llevar estos audífonos como tal y reproducir cinta o cassette compactos a través de ello. En los 80 aparecen de manera medida los discos o CD,
aparecen como los discos compactos. Y ya son este tipo de elementos que nos permiten a nosotros introducir los discos compactos y llevarlos de manera también de carácter personalizada. Aparece otro componente después, ya en los 90, mediados de los 90, aparece algo conocido como el MP3, ¿sí? Ese MP3, conocido también como iPod, ya empieza a reproducir, ya empieza a tener unas grabaciones de carácter digital. Sustituye el CD como tal y empieza a grabar información musical dentro de ella y empieza a tener una relación más directa, pero de manera digital. Este elemento del Paper 2 Paper es, digamos, la plataforma de Internet que permite el acceso a una cantidad de plataformas ya a través de las líneas de Internet donde se puede adquirir cualquier tipo de música. Y ahí es donde aparecen, digamos, unos elementos fundamentales, el BitTorrent, el iTunes, aparece también el Spotify y otras plataformas que permiten el acceso a la música como tal. Aquí, para cerrar este componente, aparece también de forma muy medida el tema del streaming. Y el streaming es básicamente el acceso a estas plataformas a través de la red como tal de información en línea, donde ya tengo acceso a una cantidad de plataformas